atendiendo el coronavirus. Pues entonces esto nos pone, la primera cosa es respeto, honor a ellos. En Venezuela tenemos una cifra hasta el 11 de julio de 14 fallecidos. Hoy creo que el 13 de julio tenemos una persona fallecida más, o sea que llegamos a 15 personas de salud, entre médicos, enfermeros y personas de laboratorio ligados a la salud. Pasa la próxima. Pues entonces eso nos comienza a colocar en lo que es la situación. Aquí está. ¿Puedes pasar la otra? Por favor. Pasa la otra. Entonces esto nos trae un poco a esa parte que hablamos de un poco qué es lo que está sucediendo con el médico que tiene que atender, que es la primera línea o casi la primera línea, médico, enfermera, todo personal de salud que tiene que estar. Yo conseguí varios estudios, algunos estudios en Europa y algunos estudios en Venezuela unos relacionados directamente con coronavirus y otros no. En la Universidad Complutense de Madrid, Lourdes Briceño Moreno y Jesús Martín García, en un estudio de 1.200 médicos, encontraron algo más del 50% de síntomas depresivos en los médicos que atendían pacientes por coronavirus. Y un 53% de esos 1.200 médicos tenían síntomas de estrés postraumático. Lo que podemos decir que incluso, no solo que tenían síntomas depresivos, sino que además estrés postraumático podía estar solapado en un mismo médico, pues dos elementos que tenían. El estrés postraumático lo mencionó el doctor Lespinace, pero habla de síntomas de despersonalización, de reviviscencia de los traumas, ¿verdad? Parece que estoy aquí tratando de reviviscencia de los traumas, como flashbacks, pesadillas, pensamientos aterradores, evasión, lugares de pensamiento, hipervigilancia, ¿verdad? Y síntomas cognitivos como problemas para recordar y los sentimientos y afectivos como los sentimientos de culpa y remordimiento después de uno o más eventos traumáticos. Entonces, ¿en qué concluye la Universidad Complutense de Madrid? Que ellos tienen un personal que después incluso de que pasa la oleada de contagios, ellos tienen un personal que va a estar dañado, que va a estar afectado, seriamente afectado, y que no va a tener una capacidad de respuesta si se presentara una segunda oleada de contagio. Pasa la próxima, por favor. Ok. En la Universidad Católica de Milán, estos son los dos países que han tenido mayor casuística en Europa y que tuvieron esta cantidad de casos y médicos afectados, muertos, enfermos y recuperados también, y algunos asintomáticos que estuvieron en primera línea. Entonces, en Milán, que es uno de los lugares donde estuvo el principal foco, encontraron en este estudio, 7 de cada 10 profesionales de salud estaban extenuados, agotados. El agotamiento es uno de los síntomas que vamos a ver de lo que es el burnout, pero también de lo que llamamos el síndrome de estrés postraumático. 9 de cada 10 tenían síntomas de estrés agudo, es decir, que en ese momento estaban sintiendo taquicardia, irritabilidad, insomnio, sensación de angustia permanente y de inquietud permanente, ¿ok? Que sentían a mayor estos médicos tenían mayor irritabilidad, mayor cantidad de problemas de sueño, incluso terrores nocturnos. ¿Y por qué era esto? También lo mencionó en la población general el doctor Espinace, por la incertidumbre, es decir, no saber qué va a pasar, no saber qué va a suceder, qué es lo que van si se van a contagiar o no se van a contagiar, tienen miedo si se van a morir o no se van a morir, si se van a complicar o no se van a complicar. Por sobrecarga de trabajo, el trabajo se hace en un momento determinado casi insoportable, sobrepasa, precisamente parte de la cuarentena es para que no se saturen los servicios de salud, pero también porque no hay personal suficiente que cubra la demanda cuando están en la fase exponencial de contagios y de enfermedad. Y las difíciles de condiciones, es decir, muchas veces no tenían tiempo para comer, no tenían tiempo para dormir, no tenían tiempo para descansar y no había suficiente material de protección, ¿ok? Contra el contagio.
Pasa a la siguiente, por favor. En Francia, una asociación de apoyo sanitario dice que tenían más de 70 llamadas que era de apoyo al personal sanitario, más de 70 llamadas diarias con serias implicaciones, en algunas de ellas con serias implicaciones e ideas suicidas. En Bélgica, el doble de los profesionales de salud que lo usual estaban pensando en abandonar la profesión. Y el cuádruple se había cuadruplicado el nivel de infelicidad de estos profesionales de la salud en comparación con su nivel habitual. Luego estamos hablando de la necesidad de abandono, de la saturación, y en Venezuela, aunque esto no fue hecho durante el coronavirus, esto es una muestra, el estudio se llama Prevalencia del síndrome de burnout en médicos residentes venezolanos y su relación con el contexto de la crisis sanitaria. Se habló con el contexto de la crisis, lo cual habla un poco de lo que es nuestra realidad. A la crisis sanitaria se agrega ahora el asunto de la pandemia. El trabajo lo realiza, es su trabajo de tesis de grado para graduarse de psicóloga en la Universidad Complutense de Madrid, es muy reciente, lo presentó ahorita en este año, es la hija del doctor Mario Patiño y de nuestra querida doctora Elizabeth Hernández de Medicina Interna, jefe de servicio y unos jefes de departamento, en una muestra de 82 médicos residentes en diferentes hospitales. El 20.7% presentó un nivel alto de burnout. El burnout es un síndrome que tiene que ver con problemas, ¿verdad?, de desgaste, que habla de tres factores importantes. Ella estudió los tres factores, y estos tres factores encontraron un nivel alto de agotamiento emocional, un 81.7 de agotamiento emocional, y esto no estamos hablando con coronavirus, un 67.1 nivel alto considerado que presentaban en esta encuesta, ¿verdad?, que es una encuesta que mide el nivel de burnout, con nivel alto de despersonalización, es decir, distanciamiento, sensación de distancia emocional, de desconexión emocional. Todo esto para atender los pacientes. Y un 34.2%, que es un nivel medio de realización personal. ¿Por qué estaba disminuido el asunto por qué era un nivel medio de realización personal? Porque eran residentes que de alguna manera sentían que estaban haciendo su posgrado y que los problemas, pues, de falta de medicinas y de falta de equipos, de insumos, y el estado de las instalaciones de los hospitales, de alguna manera no estaban relacionados con esto. Entonces, esto fue medido en varios hospitales, los residentes de medicina. Hay un trabajo que tenemos nosotros ahora en la Cátedra de Psiquiatría en elaboración, que lo están elaborando la doctora María Alejandra Pulido Febres y el licenciado Manuel Rodríguez. Están presentando ahorita, están haciendo todos los... Ya va, Alejandro, que es la prevalencia, el desgaste profesional en trastornos por estrés postraumático, ahora sí en coronavirus. ¿Ok? En tiempos de pandemia. No tenemos los resultados en este momento, estamos pasando la encuesta, por favor, se las vamos a pasar a todo el que trabaje en el hospital universitario, por favor, el que esté en atención, agradecemos que llenen para poder tener cifras propias de Venezuela del coronavirus. Adelante, ahora sí, pasa al siguiente, por favor. Ajá. Todo esto hace esta es una imagen, pasa a la siguiente. Esto es para entender un poco qué es lo que está pasando. Muchos de ellos pierden el cabello, piensan en la familia. Es decir, ¿cuáles son los factores principales de desajuste emocional en el personal de salud? Y aquí ya entro en el Hospital Ramón y Cajal en Madrid. Pero estudiando diferentes estudios, incluso en China, los estudios de Wuhan, estos son los factores más importantes. El miedo al contagio, el cual es comprensible dentro de las circunstancias del personal de salud. El conocimiento o la falta de él, ¿verdad? El conocimiento o la falta de él es una enfermedad nueva. La escasez de equipos de protección y equipos médicos.
es particularmente importante en Venezuela. La adaptación al cambio, es decir, muy difícil adaptarse a una situación novedosa. Tienen miedo a enfermarse y a contagiar a otros, especialmente el asunto del contagio a otros. Salir y relacionarse con la propia familia y contagiar a su familia. Sentimientos de culpa y no poder ayudar si se enferma. Dilemas éticos, escoger pacientes, uno más joven o que tenga mayor posibilidad. Se presenta con mucha frecuencia porque los servicios están saturados. Y el desbordamiento de la demanda asistencial. Pasa la siguiente. La exposición al desconsuelo de la familia, cómo dar las malas noticias, cómo hacer para poder decirle a su familiar que murió y que no lo pueden ver y que de alguna manera todo va a ser a distancia. No lo pueden ver en la gravedad o no lo pueden ver cuando murió. Son elementos que desajustan mucho al personal. En las experiencias anteriores se encontró que había una mayor frecuencia en las reacciones, esto produce entonces una mayor frecuencia de reacciones de rabia, angustia y frustración, lo que se llama el trastorno de estrés postraumático, el estrés agudo, alteraciones físicas y cognitivas que son en el momento, el postraumático es un tiempo después, y el síndrome de burnout, que se me olvidó ponerlo aquí en la lámina, pero del cual ya hablamos en este estudio. ¿La pasaste? No, no la has pasado. ¿La puedes pasar? Okay. Está detenido. Ajá. Las técnicas, entonces, ¿qué se hace necesario? No, pasa la anterior, bueno, la que venía después de la que estaba hablando ahorita. Se hace necesaria, la siguiente. Se hace necesaria la intervención precoz, ¿ok? Se hace necesaria la intervención precoz en el personal de salud, ¿ok? Esa intervención precoz, yo voy a tener que ir yo, esa intervención precoz es intervención en crisis, para hacer lo que se llama, que es la mejor intervención, la prevención de síntomas más graves, que son un poco, ya los hemos descrito, los síntomas que podían estar. El segundo nivel es la atención de profesionales de salud como principal colectivo de riesgo. Y de alguna manera atender lo que se llama la disociación instrumental. Aquí quería hablarles, bueno, los médicos tenemos, y los cirujanos especialmente, pero todos los médicos, para poder trabajar frente a la enfermedad del dolor humano, tenemos lo que se llama la disociación instrumental, que es el distanciamiento emocional objetivo para poder actuar sobre el paciente. Pero esta disociación puede hacerse demasiado radical, demasiado extrema, muy extrema, ¿verdad? O puede ser una disociación que se haga, o puede la persona estar demasiado involucrada y entonces no actuar adecuadamente el paciente. Sobre eso también se interviene. Son las intervenciones en los grupos y en las intervenciones individuales. ¿Qué es lo que hacemos? La escucha empática, la ventilación emocional, permitir que la persona hable de lo que está sintiendo, el poder escuchar comprendiendo qué es lo que está sucediendo. También infundir seguridad y confianza de que la persona tiene la capacidad, los conocimientos para poder para poder hacer su trabajo, tranquilizar entonces un poco, reestructurar también algunos elementos que pueden estar en ese momento siendo digamos, no vistos por la persona que está, el personal de salud que está afectado, y reforzar positivo. Por favor, pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente. Ok, nosotros, ¿cuáles son las pautas que le decimos a un personal de salud que está antes de acudir a los grupos que nosotros tenemos y todo esto? Las pautas de autocuidados. Lo primero que tienes que hacer es cuidar tus necesidades básicas. Descansar, lo pongo en letra de molde y grande, por favor, descansa. Establecer una rutina de trabajo donde tengas pausas.
con tiempo de descanso. Trabajar como espíritu de equipo. La cohesión del equipo es muy importante. El contacto con los compañeros, no para desahogar los malestares, para desahogar los malestares estamos el personal adecuado. ¿Okay? El contacto con los compañeros, la información constructiva y esto que se ha dado, que es el reforzamiento, que es el aplauso o el reconocimiento de palabra directamente de las personas que están en esta situación. Pasa a la siguiente, por favor. Respetar las diferencias dentro del equipo. Los elementos de mucha tensión van a hacer que puedan haber conflictos dentro del equipo. Respetar las diferencias es un elemento primordial. El contacto, desconectarse, mantener un contacto, si sea online o por teléfono con los seres queridos. Acudir a fuentes de información objetivas y confiables. Limitar la exposición, es decir, no crean en bolas, ¿estamos claros? Limitar la exposición a medios de comunicación y redes sociales. Corten el teléfono un ratito, por favor. La autoobservación, ser conscientes de las emociones que tenemos, sea las consideremos positivas o negativas. Tenemos que estar conscientes de qué es lo que estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo. Si no podemos hacerlo, tenemos que buscar ayuda. Saber entender el límite de lo que es normal de lo que es patológico. ¿Qué es lo que es patológico? Cuando empiezo a tener alteraciones del sueño, tristeza prolongada, recuerdos intrusivos, sentimiento casi permanente de desesperanza y alteración del funcionamiento laboral. A ver, pasaron, que ya estoy terminando. Que dice, bueno, efectivamente te has enfermado de las cosas que nunca dijiste. Pasa a la siguiente. Ok. 9 es la estrategia de la regulación emocional. Para aumentar lo que son las prácticas de respiración, relajación, meditación, incluso yoga, para los que les gusta la práctica de yoga, lo que se llama el mindfulness, también técnicas de mindfulness que son muy importantes y son rápidas y son de 5 minutos al día, ¿verdad? Y el ejercicio físico. Para detallar eso podemos hacerlo después, pero esto es rápido, ¿no? Después la reestructuración cognitiva. Si hay ideas obsesivas, de alguna manera trabajar esas ideas, por qué se presentan, aprender a aceptarlas, eso les recomiendo que esta reestructuración la hagan con un profesional, entender que incrementar el sentimiento de autoeficacia. Lo que hago es útil y reconocer los propios límites. Pasa a la siguiente, porque ya estoy terminando. Permítete pedir y recibir ayuda, por favor. Los médicos somos muy difíciles para pedir ayuda. Estamos muy acostumbrados a ser autosuficientes. En esta situación y con la situación que tenemos en el país es muy importante que pidan ayuda. Pasa a la siguiente. Creo que ya estoy terminando. Estos son los grupos que tenemos en el servicio. Tenemos estos grupos donde pueden escribir al servicio de psiquiatría huc@gmail.com, ¿verdad? Y es un correo y allí nosotros tenemos diferentes grupos de ayuda, pero también estamos implementando algunos grupos, unos grupos de ayuda especial en diferentes servicios y para los estudiantes también. Se nos pueden acercar al servicio de psiquiatría para pedir información. Sigan adelante, creo que ya es la lámina final. Muchas gracias. Y los aplaudo, personal de salud, los aplaudo. Bueno, vale, Diana, muchísimas gracias. Yo estoy con un ataque de ansiedad, de miedo, estoy tratando de hacer ejercicio porque el grado de interrupción que he tenido por mi internet ha sido muy grande y la conectividad ha sido bastante mala en relación a otros días. Pero afortunadamente pude escuchar tu charla. Así que bueno, te agradezco enormemente toda la cantidad de conceptos que hemos hablado. Entonces, como veníamos diciendo, yo creo que ahorita es una oportunidad para poder hacer preguntas y respuestas. Tanto Robert Lespinace como la doctora Diana Rísquez nos acompañan. Los dos están ahorita
en volumen, voy a permitir hacer las preguntas. No sé si María Alejandra está por ahí, María ¿Puedes Alejandra? desconectar la presentación, Alejandro? ¿Puedes desconectar la presentación? Sí, la voy a desconectar. Dame un segundo. Así, ¿no? Ok. Perfecto. Ok, yo voy a abrir también mi video y déjame ver si está María Alejandra. ¿Puedes hablar, María Alejandra? Vamos a ver que le estoy permitiendo a ella. Bueno, te tengo dos preguntas, Diana. Primero, para empezar. La primera pregunta es, mencionaste dos cosas. Una cosa era pensamiento intrusivo. Y la otra era, dime cómo hacemos cuando la conectividad es tan mala que no nos permite estos momentos de acercamiento. ¿Cómo hacemos para manejar? Yo estuve respirando, me moví, hice de todo para ver si podía sentirme mejor, pero realmente definitivamente ayuda. Pero bueno, háblanos sobre el pensamiento intrusivo y sobre, si quisiera que resaltaras cómo puedes ayudar a las personas que quieran y sientan necesidad de buscar ayuda. Ajá. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer? Sí. Bueno, la primera cosa, pensamientos intrusivos, de manera semiológica las llamamos ideas fijas. Ideas fijas o pensamiento que puede preceder o no lo que se llama el pensamiento obsesivo. ¿Estamos claros? Okay. Es decir, son ideas que tienen una fijeza más allá de lo normal y que no sé que estoy pensando en algo con demasiada frecuencia y no me siento que no controlo el que esa idea se presente. Una idea, por ejemplo, es mi paciente se va a morir, o yo no voy a estar en el momento, no voy a tomar la acción adecuada para que mi paciente pueda mantenerse en el respirador o en la situación de condición de, o sea, es decir, eso puede tener cualquiera, o mi familia se va a enfermar, o yo voy a contaminar a los demás. ¿Verdad? Eso puede ser un ejemplo típico de ideas obsesivas que se presentan en el personal de salud. Me voy a contagiar y voy a contagiar a mi familia. Y tú no puedes controlarlo. Por más que tú razones, esa idea se presenta a lo largo del día y molesta y angustia mucho a la persona. Entonces, esa idea intrusiva se trabaja. ¿Estamos claros? Es una de las que produce mayor desgaste y mayor malestar para la persona. Incluso puede producir insomnio porque la persona se queda pensando. ¿Ok? Entonces dice, yo no puedo con la pensadera. No puedo desconectarme para dormir. Esto es parte de lo que se produce con el personal de salud. ¿Cómo pueden acudir para ayudarnos a nosotros? Como les estoy diciendo, nosotros en el servicio de psiquiatría estamos atendiendo todas las emergencias que se presentan. Tenemos personal de guardia las 24 horas del día, que es lo último que coloqué. Este grupo de apoyo, estos grupos de apoyo están dirigidos a los adjuntos del servicio, están dirigidos a los residentes de posgrado, de cualquier de los posgrados, están dirigidos a los estudiantes y también están dirigidos, son diferentes grupos, los dividimos, y también en algunos servicios cuando nos piden puntualmente una intervención en grupos, lo hacemos también. En este momento estamos estructurando, pero depende si nos van a dotar de material de protección o no, el hecho de ir a ver a los pacientes afectados de coronavirus y al personal que está en primera línea atendiendo coronavirus en el momento que la situación se comience a poner. Pero para eso necesitamos que nos garanticen los EPP. ¿Okay? Voy a preguntar una cosa rapidito. ¿En qué espacios lo están haciendo? ¿En qué espacios físicos están elaborando esas reuniones? Los grupos virtuales, los grupos son virtuales, excepto el grupo de los empleados, que nuestros residentes al terminar la guardia hacen los grupos con los empleados que se quieran acercar para poder ventilar la situación. ¿Ok? La atención directa a coronavirus, de tener los equipos adecuados y el personal, grupos de apoyo son grupos virtuales, por Zoom, por plataforma Zoom. Y nos pueden escribir a servicio de psiquiatría huc@gmail.com. Allí es donde estamos.
Mira, había una pregunta por aquí, la puede responder o Robert o tú, cualquiera de los dos, que hablaba sobre el síndrome del burnout, del quemado, pues, ¿no? Ajá, Del sí, colapso. sí. Bueno, si quieres hablas tú y después le damos espacio al doctor Robert para que complemente. Adelante, Diana. Sí, el síndrome de burnout habla de un agotamiento que es un concepto nuevo y no ha pasado va a pasar como patología, ya está aceptado por la Organización Mundial, porque ha tenido ciertas colisiones con lo que es el estrés agudo, el estrés postraumático, pero lo interesante de esto es que está directamente ligado, es un síndrome, está directamente ligado a el estrés laboral, es un agotamiento mental, emocional y físico causado por el trabajo, no solo en el personal médico, sino en cualquier ambiente laboral. Esto se encontró en las empresas, se encontró en todas las grandes instituciones y organizaciones. Se miden, hay una escala, ¿verdad? Que es el Maslach Burnout Inventory, que tiene 22 enunciados y 3 aspectos. Los 3 aspectos que se investigan son el agotamiento o cansancio emocional. La escala de despersonalización, que es esto, como un sentimiento de que estoy frío, nada me importa, más bien me estoy distanciando. Eso para un médico es tremendo porque ni tanto, ni mucho, ni tampoco, ¿verdad? Y en la escala de realización personal, la persona se siente cansada, estancada y se quiere ir. Esos son los 3 elementos que se miden en esa escala y que tienen que ver, porque son 3 aspectos muy importantes de lo que es el síndrome de burnout. No sé si queda contestada Gracias, la Diana. El pregunta. doctor Robert Espinace, y también me gustaría, Robert, que dentro de la clasificación internacional de enfermedades, siempre el área de la psiquiatría se ha mantenido, ¿verdad?, con un espacio diferente, inclusive el clasificador es mucho más extenso. ¿Nos puedes comentar algo sobre eso? Pues, primero sobre el síndrome de burnout, cualquier otro comentario que haya hecho la doctora Diana y, por favor, la clasificación de enfermedades, especialmente en el área de la psiquiatría y la enfermedad mental. ¿Alguna cosa que nos quiera comentar sobre eso? Adelante, Robert. Bueno, excelente la explicación que dio Diana, es excelente porque es el síndrome, incluso la traducción del quemado, ¿no? Es la persona que no rinde porque su estado de excesivo agotamiento laboral va a producir un bloqueo total y la persona pues no está en condiciones de desenvolverse laboralmente y está como quemado, pues el cerebro quemado. Y la psiquiatría es muy interesante porque tiene una serie de apartes muy definidos, sobre todo pues lo que es la parte psicótica, lo que es la parte neurótica y lo que por supuesto está más vinculado a lo que a las vivencias que se tienen es decir, a las vivencias que se suceden en las personas. Hoy en día el venezolano está en unas condiciones muy particulares, porque no solamente tenemos ahorita la condición vivencial de una pandemia, sino que esa pandemia está, es decir, incrementado su efecto negativo en, las medidas que se utilizan para contrarrestar la pandemia, las medidas de cuarentena, tienen unos ingredientes adicionales como son la carencia de servicios públicos, la imposibilidad de estar adecuadamente en un ambiente cerrado, que encima de eso confinado, donde tenemos una serie de limitaciones, pero se añade la carencia de luz eléctrica, la carencia la carencia de agua, la carencia de gasolina, la carencia de una cantidad de elementos, incluso de distracción, porque hasta la televisión pues se nos impide, y el internet que nos impide la calidad, la mala calidad nos impide la comunicación y la interrelación. Todos estos factores nos aíslan demasiado y nos afectan mucho más. Evidentemente ahorita estamos sufriendo una situación donde los elementos más que todo ansiosos son los que predominan. En los cuadros derivados de esta pandemia predominan 2 elementos fundamentales, que es la ansiedad y la depresión.
Por supuesto, estos dos elementos son sumamente están muy presentes y han contribuido enormemente a dañar o a deteriorar más la posibilidad de tolerar esta situación que cada vez se hace más difícil, a diferencia de otros países. El éxodo que se ha producido en nuestra población ha determinado también mucha gente sola, muchos ancianos solos, que están íngrimamente solos, porque ni siquiera, aún teniendo los recursos económicos que se les puedan mandar desde afuera, están viviendo personas de la tercera edad en condiciones de aislamiento total y por supuesto sin tener a alguien con quien ni siquiera hablar. También las familias separadas, estas situaciones en donde los padres están en un sitio porque están buscando recursos para mantener a la familia acá. Y todo este éxodo ha traído elementos adicionales a esta situación. Y la gente que está fuera, que muchas veces creemos que está mejor que nosotros, no. La soledad es terrible para ellos, tanto adentro como fuera. Son elementos adicionales a las condiciones emocionales que en estos problemas de pandemia se añade adicionalmente esa soledad tan terrible que lamentablemente a veces no percibimos en la intensidad que lo sufren las personas. Y el otro factor que es adicionalmente una hiperinflación que consume todo y que hace que las personas se desesperen enormemente. ¿Por qué? Porque sencillamente no tienen los recursos mínimos necesarios, ni siquiera para poder comprar un medicamento. Esto, y ni tampoco para darle de comer a los niños. Yo siempre he planteado que esta pandemia está ocultando la terrible mortandad que existe por desnutrición en nuestra población, que es tan grave como la situación de pandemia que estamos sufriendo. Pero la hemos dejado de un lado porque de alguna manera no es lo que llama la atención, pero que es el elemento más grave que está afectando a nuestra población. La condición emocional es fundamental. Robert, lamentablemente tengo que trancar. Hay varias preguntas que quedaron sin responder porque creo que no hay posibilidades de volver a renovar la banda, ¿no? Pero muy agradecido a la doctora Diana Rizquez, al doctor Robert Espinace y a todos los que participaron con sus preguntas. Hay 2 o 3 preguntas pendientes por ahí que le voy a hacer llegar a la doctora Diana y al doctor Espinace con respecto a trabajar con la idea obsesiva de enfermedad los médicos, de llevar ese contagiar a sus familiares, que angustia a muchos médicos. También tenemos el personal que está atendiendo los cercos epidemiológicos, que si requiere algún tipo de atención especial.